Cordial saludo, apreciados estudiantes. En este video realizaremos como un ejercicio en referencia a cómo hallar la óptima estructura de capital. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente: la empresa Tortugas SAS está preparándose para decidir su estructura de capital. Sus analistas han elaborado proyecciones de las ventas y los niveles respectivos de ingresos antes de intereses e impuestos. Según su punto de vista, hay una probabilidad del 25% de que sus ventas totalicen 800 millones, una probabilidad del 50% que sean por un monto total de 1.200 millones de pesos y una probabilidad de 25% de que alcance los 1.600 millones de pesos. El total de los costos operativos es de 380 millones de pesos y sus costos variables operativos equivalen al 38% de las ventas. El impuesto de renta es del 33%. Estos datos se resumen a continuación. Entonces, hacemos un cuadro donde ponemos las probabilidades, donde ponemos los ingresos por ventas, costos fijos, costos variables y la utilidad operativa. Entonces nos dicen que los ingresos por ventas del 25% son de 800 millones de pesos, que se prevé que hayan ventas de un 50% de 1.200, una probabilidad del 50% de que se vendan 1.200 millones de pesos y una probabilidad de un 25% de que se vendan 1.600 millones de pesos. Muy bien. Existen unos costos operativos, unos costos fijos operativos, que para este caso dice que son de 380 millones. Entonces, como son fijos, son para las tres probabilidades 380 millones de pesos. Ahora los variables como si varían, entonces nos dice que equivalen al 38% de las ventas. Entonces tomo los 800 millones de esta probabilidad y la multiplico por el 38%. Esta casilla del 38% la fijo y ponemos a correr las otras dos casillas y tenemos ya los valores. Ahora la utilidad operativa se halla de una forma muy sencilla. A las ventas le vamos a quitar los costos operativos y le vamos a quitar, los costos fijos operativos y le quitamos los costos variables operativos. Ponemos a correr las casillas y ya tenemos los resultados. Muy bien. Entonces el ejercicio nos sigue diciendo, nos dan otros datos adicionales y dicen: los activos totales ascienden a 300 millones de pesos y el valor en libro de las acciones comunes es de 18 millones de pesos. Se requiere, a partir de las razones de endeudamiento presentadas y las tasas de interés de la deuda, hallar. ¿Qué nos están pidiendo hallar? Nos dicen capital de la deuda para cada nivel de endeudamiento, intereses para cada nivel de endeudamiento, C, capital patrimonial, D, número de acciones comunes en circulación, E, ganancia por acción esperada para cada nivel de endeudamiento y F, ahorro fiscal, interprete su impacto para cada nivel de endeudamiento. G, considere cuál de los niveles de endeudamiento da respuesta a la estructura óptima de capital. Argumente su posición. Entonces continuemos. Y el mismo ejercicio nos da, aquí sacamos estos datos de la tasa y de las acciones que son acciones comunes, 18 millones. El ejercicio nos da también esta tabla. Esta tabla nos dice o nos da unos porcentajes que equivalen a la estructura, unas posibilidades de las cuales yo debo de verificar cuál es la mejor. Nos dan los activos de 300 millones, debemos hallar A, B, C, D, E hasta F. El punto G, ya les digo cómo lo vamos a hallar. Igualmente el ejercicio nos da unas tasas de interés para cada estructura de endeudamiento. Entonces empecemos a realizar cada procedimiento. El capital de la deuda se realiza de la siguiente forma: tomamos la estructura de endeudamiento y lo multiplicamos por el total de activos. Ponemos a correr las casillas y ya tenemos los valores para cada uno. Capital de deuda para cada uno de los porcentajes o de la estructura de la deuda. Tenemos las tasas de interés. Ahorita vamos a hallar el interés como tal en efectivo. Solamente es tomar el capital de la deuda y multiplicarlo por la tasa de interés. Ponemos a correr las casillas y ya tenemos los intereses de cada una de las casillas. Ahora, el capital patrimonial.
el capital patrimonial solamente es tomar a los activos y le restamos la deuda. Igualmente corremos las casillas y ya tenemos el capital patrimonial para cada uno de los casos. Ahora necesitamos hallar las acciones comunes en circulación. Las acciones comunes en circulación se toman de el capital patrimonial y lo dividimos entre las acciones comunes que tenemos en circulación. Esas acciones comunes en circulación vamos a fijarla, F4, vamos a desplazar las casillas, ya tenemos la cantidad de acciones comunes en circulación para cada una de las estructuras de endeudamiento. Ahora necesitamos hallar la ganancia por acción, lo que comúnmente se conoce como la UPA. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de proceder a realizar nuevamente un estado de resultados. Un estado de resultados, pero solamente tomando la estructura financiera del estado de resultados. Entonces, debemos de bajar la utilidad operativa que tenemos que nos resultó del ejercicio anterior. Aquí tomamos todos los datos y a esa utilidad operativa hay que restarle los intereses. ¿De dónde vamos a tomar los intereses? De acá, del ejercicio anterior, que para la razón de endeudamiento del 0% equivale, pues obviamente, a 0. Desplazamos las casillas, acá fijamos esta casilla y la desplazamos para las otras dos probabilidades. Ahora, debemos de tomar la utilidad operativa, restarle los intereses para que nos dé una utilidad antes de intereses. Desplazamos las casillas y después vamos a sacar el interés de la utilidad antes de intereses. La multiplicamos por el 33%. Ese 33% lo debemos de fijar y ya tenemos el resultado del interés. Desplazamos las casillas y vamos allá a la utilidad neta. O sea, a la utilidad antes de interés le restamos el interés y tenemos ya una utilidad neta para las tres probabilidades. Ahora necesitamos hallar la ganancia por acción. Se aplica la siguiente fórmula: tomamos la utilidad neta y la dividimos entre las acciones que hallamos ahora en circulación. Ahí tenemos ya este dato y esta casilla H27 la debemos de fijar con F4. Ahora bien, desplazamos las casillas y tenemos acá, vamos a tomar siempre el valor o la probabilidad del 50% para todos los casos para este ejercicio y decimos que ya tenemos acá una ganancia por acción esperada cuando la estructura de endeudamiento vale 0% de 14.63. Eso es lo que se espera que entreguen la cantidad de acciones comunes en circulación. Ahora se hace el procedimiento para cada una de las razones de endeudamiento, que aquí yo ya me adelanté y las hice, que son del 10, del 20, del 30 y del 40%. Los valores que vamos a tomar son las casillas que hay en color amarillo. Entonces, para el 10% se tiene un valor de 16.19, para el 20% se tiene una ganancia por acción esperada del 18.08, para una razón de endeudamiento del 30% es de 20.44 y para una razón de endeudamiento del 40% es del 23.50. Muy bien, ya hallamos los valores de la ganancia por acción esperada. Ahora vamos a hallar el ahorro fiscal. Ese ahorro fiscal solamente es tomar la deuda, capital de la deuda, y multiplicarlo por la tasa del impuesto o los impuestos. Fijamos la tasa
y corremos las casillas. Hasta este momento hemos dado respuesta hasta el punto F. Debemos de hallar el G, que dice: considere cuál de los niveles de endeudamiento da respuesta a la estructura óptima de capital, argumente su posición. Entonces, estudiantes, con los datos que tenemos acá, por favor deben de hacer ese análisis. Lo vamos a debatir en el próximo encuentro sincrónico y la tutoría número 4. Por favor, lleven el ejercicio realizado. Muchas gracias.